Yo soy Guillermo Vizcaíno, soy el encargado de Relaciones Públicas y Marketing del estudio. También soy el escritor principal y el productor de video. Digo, en un estudio de desarrollo independiente normalmente pues tienes que tener un chorro de sombreros, ¿no? Pero esos son los míos. Y llevo con el estudio ya mucho tiempo, desde que se formalizó ya la relación con nuestro inversionista, que es con quien estamos todavía. Y desde el 2016 hasta la fecha he estado en diferentes roles y haciendo pues diferentes labores, ¿no? A mí me tocó básicamente de inicio a fin todo lo que fue Mulaka y todo lo que fue Hunters Legacy también. Y ahora pues nuestro proyecto nuevo que todavía estamos trabajando, pero que ya tenemos ahí en el asador. Excelente. ¿Cómo no me cuentas un poco sobre cómo comienza, pues, Lienzo? Lienzo originalmente comienza, la verdad, o sea, la neta, como una forma de huir nosotros, recién graduados e intentando buscar trabajo y demás, como una forma de huir de la industria tradicional, ¿no? Sobre todo aquí en Chihuahua, que básicamente lo que hay es industria manufacturera, industria ganadera, industria agrícola. No era algo que la verdad nos llamara para nada la atención. Siempre nos hemos considerado gente muy creativa, ¿no? Gente que sale un poquito del estándar de la caja y nunca nos gustó que mucho estudio universitario siempre se enfocó mucho a toda esta onda de maquila, ¿no? Y la verdad es que no nos gustó para nada. Queríamos trabajar en algo que fuera un poquito más liberador y buscándole, pues realmente no existe, ¿no? O sea, no existe tal cosa como una industria creativa aquí en Chihuahua, a lo mejor con pequeñas excepciones como los de Avena Films aquí en la capital o ciertos grupos de animación que se han ido creando, pero no nada que se acercara más a nuestra pasión, que era videojuegos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues, crearlo nosotros. Hicimos el estudio, originalmente el estudio tiene bastante rato, tiene desde el 2012. Muy al principio era un estudio totalmente diferente, ¿no? Eran proyectos que se enfocaban más a ondas como feria del libro, como trabajo para museos, trabajo para restaurantes, un poquito de ludo soluciones o cosas así por el estilo, Adver Gaming. Y eventualmente en 2016 decidimos enfocarlo ahora sí ya a videojuegos bien, ¿no? Videojuegos como lo conocemos, que es la segunda etapa de los principios del lienzo y ahora sí como un estudio establecido y pues hasta la fecha, ¿no? Pero así empezó, la verdad, como un grupo de vatos que no querían trabajar en Maquila y dijeron, no, pues mejor hay que hacer un estudio y se dio, ¿no? Afortunadamente se juntó el grupo de personas indicado para hacerlo y sacarlo a flote y pues hasta la fecha. Y pues justamente fueron como que los pioneros de lo que después dará Chihuahua un nombre en esta industria, porque, como dices, manufactura, maquiladoras y casi que para de contar. También pues tengo entendido que llegaron a influir en algunas personas a que también iniciaran, que ya está creciendo un poco más esto, que incluso algunas universidades ofrecen lo que es el desarrollo de videojuegos o alguna cosa de animación, algo Sí, así parecido. es. Sí, ya eventualmente, la verdad digo, no te sabría decir a ciencia cierta si fuimos o no la inspiración que dio a surgir todo esto, pero sí nos gusta por lo menos pensar que estuvimos involucrados en ese proceso, ¿no? O sea, conforme se fue viendo que era un poquito más viable o que era factible tener algo de entretenimiento que funcionara. Trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con el clúster de IT en Chihuahua, que es eventualmente quien llevó a las universidades esta iniciativa de, oiga, pues existen todas estas industrias creativas, existe todo este movimiento nuevo que es multimillonario, ¿no? O sea, gaming en general, véanlo como una oportunidad. Empezamos a trabajar muy de cerca con el TEC de Monterrey para ofrecer clases. De hecho, ahorita tenemos nuestra primera generación de graduandos que ya tomaron un curso hecho por nosotros para desarrollo de juegos. Acaba de salir ahora en esta última graduación, que también nos hace muy, muy, muy felices y la idea es ir expandiendo, ¿no? Ir agregando más clases y demás. Gente que ha trabajado como Indies México, ¿no? Desde Juárez, que ya lleva un ratito trabajando también en eventos enfocados en videojuegos. Más o menos todos surgimos a la par, entonces, pues de una u otra forma nos inspiramos entre sí, ¿no? Entre todos estos pequeños grupitos. Creo que un cierto nombre. ¿Tiene alguna idea sobre trabajar en algo más enfocado a lo lúdico, algo a lo educativo, o pues en sí únicamente dar a conocer las culturas, ir más o menos entrando al mercado de qué manera? Pues la verdad es que nosotros, un poquito de los dos, ¿no? Sobre todo, o sea, nuestro enfoque definitivamente es 100% entretenimiento en masa, que a fin de cuentas, pues es el tipo de videojuegos que desarrollamos, ¿no? Hunter's Legacy es como el ejemplo perfecto de Sí, algo así, ¿no? Un mundo de fantasía que no tiene nada que ver con cultura. y el gato. Eh, Exactamente, sí, la del gatito.
Y ya después con Mulaka es donde vimos, por un lado, la oportunidad de seguir haciendo eso, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta pensar que Mulaka es un juego primero antes de ser algo cultural. Tiene mucho más enfoque en lo que es divertirte, ¿no? En mecánicas de movimiento, de acción, pues básicamente todo, ¿no? De diseño de juego enfocado a acción-aventura y no tanto enfocado a algo de ni culturización ni educativo. Pero definitivamente hay un pequeño aspecto que se puede agarrar de ahí. Y lo empezamos a ver como, digo, videojuegos como una plataforma donde podemos empezar a agarrar esas historias, ¿no? A contar esas historias que a lo mejor nadie conoce. Aquí en Chihuahua muy apenas empezamos a rascarle la superficie de lo que es esto de Tarahumara y hay muchísimos más, ¿no? Los Navajo, los Hopis, los Yaquis, en fin, ¿no? O sea, es un sinfín de tribus que tenemos alrededor, que tienen historias muy padres y que nunca hemos tocado y creemos que es una buena plataforma para usarlos. No significa que nos queramos enfocar ya para siempre en hacer este tipo de productos, pero sí creemos que tenemos una buena oportunidad de hacerlo de una forma interesante y diferente, ¿no? No sé si por ahí alguna vez, no lo publicitamos mucho, pero hicimos un trabajo para un museo ya en el 2018, o sea, ya post-Mulaca. Es el museo ¿cómo se llama? Fuera realidad virtual, ¿no? Creo. O algo bien hecho. También sí, hicimos eso, pero fue en el Saus, el Museo del Saus hicimos una pequeña, era una visita virtual a una onda así en Tres Castillos, que fue el último lugar de la última batalla de los apaches contra los mexicanos, ¿no? Que normalmente uno no termina de vincular apaches con México. Que ocurrió aquí, nosotros hicimos una representación virtual de cómo fue y demás, un video completo de 10 minutos explicación estilo museo, ¿no? Y de nuevo, no digo, es así como pequeños pasos en lo que viene siendo cultura, pero nuestro enfoque 100% es videojuegos, o sea, definitivamente es más entretenimiento. Muy claro. Bueno, realmente fueron como que los primeros en darle cierto nombre a la cultura, porque en sí se queda algo de Chihuahua y pues ya, pero ustedes lo llevaron más allá. Incluso he sabido que ha sido nominado a algunos premios e incluso los ha ganado. No sé si ustedes hablar un poco de eso. Sí, Mulaka y a lo mejor nosotros la verdad es que no lo vimos venir, ¿no? O sea, muchas de esas cosas cuando estás desarrollando te metes en una burbujita de desarrollo de, híjole, qué irá a decir la gente, qué irá a pasar, cómo le irá a ir al juego cuando salga. Ya cuando salió la aceptación fue tremenda, ¿no? En cuanto a premios específicamente, aquí en México nos tocó ganar el equivalente al Game Awards, ¿no? México, que es el concurso de videojuegos MX, que está organizado por la ESA, que es la Electronic Software Association. A fin de cuentas son los que hacen E3 y son los que llevan toda esta onda de videojuegos en grande en Estados Unidos. Entonces, el hecho de ganar eso nos llevó a E3 en el 2019, que fue también padrísimo poder no es cierto, en el 2018, perdón, poder llevar a Mulaka, pues básicamente al escenario más grande, ¿no? De juegos. Ya lo grande, las Tuvimos, grandes ligas. sí, no, ya es, o sea, ya son palabras mayores que para nosotros era impresionante, ¿no? Nos llevamos a Mulaka, a Argentina, a Buenos Aires, a competir en el Beat Bank Festival, donde ganó una mención honorífica por el manejo de la cultura y demás. Fuimos selección oficial tanto de PAX West como del Nintendo Showcase dentro de PAX West, el Indies at Night, el Pre-House Open door de Xbox para PAX también, PlayStation Experience, o sea, en fin, ¿no? Fueron Toda la un industria de los buen número videojuegos de... prácticamente. A las Exactamente. consolas, pues ya agarras Todas, todo eso. exactamente, todas las consolas y te digo, para nosotros fueron oportunidades que se fueron dando, que fuimos buscando y que afortunadamente gustó, ¿no? Que era algo que era la parte importante realmente para nosotros, ¿no? Dar algo que la gente quisiera jugar, que la gente se emocionara de ver y al final creo que funcionó bastante bien tanto del lado juego como del lado cultural. Algo con Conaculta, no recuerdo si algo tenían. Tuvimos una colaboración con Conaculta en dos momentos diferentes. Muy al principio del desarrollo, ellos nos dieron un grant para hacer el juego a cambio de un libro de arte. Era originalmente la idea. Y el grant se iba a utilizar para terminar Mulaka y para posiblemente ver juegos sobre otras culturas del norte de México. Al final terminó cambiando un poco el plan y con el cambio de administración se perdió ese hilo, pero a finales del 2018 terminamos de entregarles el artbook ya completo, terminaron de darnos el resto del grant y parte de eso es lo que se utilizó para fondear el siguiente proyecto.
Eh, Fue lo que tuvimos con Conaculta, y después de Conaculta tuvimos una oportunidad con Televisa. Toda esta onda de Conaculta fue lo que nos abrió la puerta para entrar a Posible, de Fundación Televisa, que es básicamente esta iniciativa que tiene Televisa de agarrar emprendimiento nacional que se sale un poquito de lo normal, como nosotros en este caso con videojuegos. Les hacen un curso intensivo en Guadalajara para aprender a pichar y aprender a hacer una empresa y demás, ¿no? Que en nuestro caso, pues nosotros ya tenemos años haciéndolo, entonces realmente pues, fue algo, eh, no fue conocimiento nuevo, pero sí nos dejó hacer pitches a empresarios muy, muy fuertes en México, obtener un par de ofertas, nos dejó ir a Silicon Valley, en Silicon Valley pudimos hacer más pitches para Mulaka, también nos llegaron ofertas de diferentes lados y al final ninguna nos convenció y irónicamente el círculo completo terminaron dándonos una oferta aquí en Chihuahua, un inversionista local que fue el que nos dio básicamente lo que estábamos buscando, ¿no? Que era la libertad de hacer básicamente nosotros, tener la libertad creativa de hacer lo que quisiéramos, pero con este financiamiento detrás que nos permite pues, no preocuparnos por si vamos a comer o no, ¿no? O sea, tener un poquito más de estabilidad y al final se termina dando local, que pues bueno, ¿no? Digo, uno no elige en dónde se dan las oportunidades. Sobre el libro que mencionaste, Hacia Conaculta, ¿está disponible o tiene ellos Tengo de qué trata? entendido que el libro está muy padre, es una recopilación completa de arte desde inicios del proyecto, desde que Mulaka se veía absolutamente completamente diferente como se ve ahora en el juego, hasta después de que terminamos de publicarlo, con anotaciones de nuestro director de arte y demás. Tengo entendido que Conaculta debe de tener el libro, digo, ellos tienen los derechos de ese artbook en específico, y debe de estar disponible en algún lugar. La verdad es que nosotros no nos dijeron en dónde, pero Luego porque a voy a fin de intentar cuentas el buscarlo. libro es de ellos, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero es un libro de arte muy padre. Eh, la base del libro de arte que nosotros vamos a usar para la edición física que estamos por sacar es justamente esa, ¿no? O sea, agarramos esa misma base que ya teníamos lista y preparada, la modificamos, le hicimos mejoras, cambiamos y agregamos cositas que se fueron haciendo después de que salió el juego. Eh, y junto con el libro de Making Mulaka, que después alguien escribió, Chris Cárdenas de Los Ángeles, una historia completa del desarrollo con nosotros, entrevistas y demás. La unión de estas dos propiedades es lo que va a terminar siendo el libro de arte nuevo que va a salir ahora ya en un mes o dos, pero el libro original para Conaculta pues era ese, ¿no? El que te comento. Eh, ¿Cómo es que les digo a ustedes la idea, cómo surge esto de desarrollar Mulaka, de querer tocar pues todos esos temas nuevos, se puede El, decir? la idea original, la verdad, empezó, y la gente normalmente no nos cree, pero empezó como broma. O sea, teníamos dos ideas cuando empezamos el estudio. Una era Grand Theft Rancho, es Ah, básicamente un GTA de Chihuahua, y la otra era un Zelda de Tarahumaras. Y así empezó, ¿no? Así que, bueno, y si hiciéramos un Zelda de Tarahumaras, y ya todo el mundo se rió, no seas güey, ¿no? O sea, obviamente no. Pero se nos quedó la idea y lo fuimos pensando, lo consultamos con la almohada y se nos fue haciendo menos ridículo y más factible, ¿no? Y empezamos a investigar un poquito. Es bien difícil investigar y tú lo debes de saber ya después de esta clase que tuvieron. Tarahumara es básicamente 100% tradición oral, entonces mucho se transmite de boca a boca con las generaciones y no hay mucho que esté registrado ni escrito. Entonces los pocos libros que encontramos de historia que hablaran de los tarahumaras nos los chutamos, y nos fascinaron, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que no le pide nada a una mitología griega o, yo qué sé, los japoneses y los samuráis y los ninjas o los nórdicos y demás, o sea, tiene mucho material de dónde sacar y nos enamoramos, ¿no? Y de ahí fue donde salió el amor por hacer el juego, se dejó de ser un juego que queríamos hacer y se convirtió en un juego que teníamos que hacer, ¿no? Porque aparte le habla mucho a lo nuestro, a las raíces, a Chihuahua, que pues si alguien lo fuera a hacer, teníamos que ser nosotros, ¿no? O sea, realmente no veíamos que nadie en el espacio videojuego se fuera a animar a hacer una historia sobre las culturas locales. Entonces, después de pedir los permisos y hablarlo con los mismos miembros de comunidades tarahumaras, nos decidimos, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo con la cultura y por ahí nos fuimos. Fue básicamente como inició de un Zelda, ¿no? De una idea de hacer un Zelda. bueno, respecto a eso que hablas de los permisos y hablar con las comunidades, he visto también que tienen algunos diálogos que están en Raramuri dentro del juego.
y pues algunos lugares conocidos. Cuéntame un poco sobre pues cómo fue el llegar a esas comunidades, que, pues a qué se enfrentaron, de qué manera lo vivieron ustedes. Fue una odisea completa en un principio, y más porque cuando hicimos todo este ronda de investigación inicial estábamos a medio del conflicto más grande cuando el narco estaba a todo lo que da, ¿no? Entonces, esos primeros viajes fueron bien complicados para nosotros. Y no se me olvida que las primeras camionetas en las que íbamos, las primeras trocas que compramos por allá a la sierra, teníamos que ponerles una etiqueta grandota de gobierno del estado para que si alguien la veía supiera que veníamos en paz y que no veníamos a causar problemas. Y así fue como nos tocó entrar a algunas comunidades, ¿no? Muchas veces nos tocó que nos pararan para preguntarnos de que, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí o qué? Pues ya no, venimos a hacer un juego, o sea, tranqui, no estamos haciendo nada. Fue una época bien pesada, bien difícil. Pero bueno, poniendo eso, el pequeño temor que hubo de lado, um, para nosotros era importante encontrar comunidades y varias comunidades que pudieran darnos un poquito, primero, de guía y segundo, el permiso de hacer lo que estamos haciendo. Nosotros no tenemos una liga de sangre con la cultura, no somos descendientes tarahumaras, somos lo que ellos denominan como chavochis, ¿no? O sea, nosotros estamos fuera de... Y entonces era importante que pues les informáramos y viéramos. Y a diferencia de muchas culturas, por ejemplo, americanas, que tienen sus propios consejos y sus consensos para tomar decisiones como comunidad, el Tarahumara realmente, muchas comunidades están muy dispersas, ¿no? Por más que sigan las mismas tradiciones, pero no existe un grupo alto mando que decida y que tome decisiones por toda la comunidad completa, ¿no? No Entonces existe un tuvimos que ir, gobierno pues general es, federal, ¿no? exacto, Cada quien se ándale, rige por sí exactamente. mismo. Entonces tuvimos que ir con diferentes gobernadores de diferentes comunidades a platicar del proyecto y ver el consenso. Eh, Obviamente, pues ellos entre ellos, algunos se conocen, otros no, y ya al final terminamos con una aprobación, pues, de todos. Eh, y para llegar a esa aprobación también tuvimos que pasar por un proceso de educación, ¿no? O sea, enseñarle al Tarahumara qué es esto de los videojuegos, que pues es una idea bien lejana, ¿no? A lo que conocen. Para ellos un videojuego es la maquinita que está fuera de la tienda de abastos, que obviamente pues ya ha evolucionado muchísimo más en estos últimos años, y entonces enseñarles, mire, pues es una especie de película digital, que tú tienes el control, interactúas y avanzas y haces esto y demás. Así fue como intentamos explicarlo y así fue como lo entendieron, y al final pues era muy gustoso poder ver esa parte de ellos tomar forma materializada en algo digital como lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ya cuando terminó todo este proceso de investigación, que regresamos ya con el juego hecho, a mí, por ejemplo, no se me olvida nunca que parte de las bueno, me regreso un poquito más. El contenido del juego es básicamente todo lo que encontramos de esa época de investigación, ¿no? O sea, leyendas, lugares, personajes, básicamente todo salvo Mulaka, porque Mulaka es el único personaje ficticio real de Mulaka. Todo lo demás son historias que ya existían, ¿no? O sea, son historias que fuimos con el anciano del pueblo y le preguntamos, bueno, a ver, una historia que su abuelo le haya dicho, ¿no? Y de ahí surgieron los ganocos, el ganó, las trilobitas, la disposición de los diferentes lugares y las diferentes leyendas que se cuentan en cada uno de los lugares. Y ya que teníamos todo eso, entonces ahora sí regresar al final y enseñarles el juego, ¿no? Y ponerles el ganoco, por decir algo, le pelea con el ganoco y que lo vieran y digan, oye, esto es el Ganoco, ¿no? O esto es Ganó, o esto es tal leyenda, sin que nosotros se lo dijéramos, era muy especial, ¿no? Porque vino de inspiración de lo que ellos mismos nos habían platicado, y luego ellos lo reconocían como parte de su misma cultura, ¿no? De no manches, mi abuelo me platicó de este güey, ¿no? O sea, o yo sé la leyenda del vato que salta de vas hacia Chillo, que sé, cosas así, que lo volvió muy especial, ¿no? O sea, lo volvió algo que valió la pena. Y pues básicamente, ¿no? O sea, esos viajes se siguieron haciendo desde el principio del desarrollo hasta 2 o 3 meses antes de que saliera el juego, ¿no? Y se les fue haciendo parte del proceso conforme fuimos avanzando, para ir vetando el material y lo que íbamos haciendo para que no fuera
que no fuera a pisarle a nadie un pie, ¿no? Que fuera respetuoso. Para eso nos aliamos con muchos antropólogos, especialmente con uno de nombre Enrique Servín, que en paz descanse. Él fue el que nos dio un chorro de guía para, mejor no pongan eso porque teníamos, por ejemplo, una pelea con un oso en algún punto, ¿no? El oso iba a ser uno de los jefes del juego. Nos dijo, no, 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 no se les va a ocurrir poner un oso como algo contra lo que peleas porque el oso es un semidios, ¿no? O sea, y nunca en la vida un tarahumara atacaría un oso sabiendo que le va a causar daño, porque pues tiene un sentido religioso muy importante. Entonces, sí, cosas como esas que, caray, bueno, ok. Entonces, quitamos esa idea del jefe oso, pusimos algo más, y eventualmente el oso termina siendo algo en lo que tú te conviertes durante el juego y que utilizas, ¿no? Para acabar. Y pues básicamente, ¿no? Así fue la historia de las idas y venidas a la sierra. Justamente, qué bueno que me cuentas lo de Enrique Servín, porque, bueno, nuestro maestro tiene su doctorado y él justamente nos comenta que durante su licenciatura, hace unos 20 años fácil o un poco más, tuvo la oportunidad de tomar las clases con él de igual de Rarámuri y es como que, Sí. o sea, una persona bastante famosa en el ámbito. Totalmente, sí. Enrique fue, eh, no nada más para nosotros, pero para muchos grupos que vinieron antes de nosotros, fue el experto en Rarámuri, ¿no? O sea, él estaba, a mí me tocó, y digo, pues eso fue un evento triste cuando falleció, a mí me tocó estar en el funeral, y el funeral fue un funeral tarahumara, o sea, no fue lo clásico que conocemos. No sé si ubiques también a Macawi, que es poeta, intérprete, liga cultural entre nosotros y tarahumaras. Estuvo ahí y tocó canciones típicas de un funeral tarahumara. O sea, fue algo bien, bien, bien especial. Enrique era un personaje increíble y siempre, siempre tuvo la puerta abierta para recibirnos, para platicarnos, para hablarnos, para guiarnos. Definitivamente fue clave en el desarrollo, y afortunadamente pues lo tuvimos durante esos 2 años y medio que hicimos el juego. Todo tipo de consultas y preguntas. Wow, qué, qué bien se siente como que sentir eso. Eh, Justo os iba a preguntar cuánto tiempo duró el proceso de estar viajando, pero pues ya, más o menos mencionaste que 2 años y medio. Pues, Sí, probablemente los viajes a la sierra fueron un poquito más. El juego, o sea, el desarrollo ya fuera de la sierra, sino el desarrollo de sentarnos en la compu y meter modelos y guiar y animar y hacer inteligencia artificial duró de principios del 2016 al 2018, marzo del 2018, finales de febrero. Eh, entonces, más o menos, te digo, 2 años y garrita, poquito menos de 2 años y medio, pero ya habían conceptos y trabajo que se hizo de preproducción de Mulaka desde antes, ¿no? Entonces, incluidos parte de esos viajes a la sierra, yo creo que fácil, si fueron 3 años y medio, 4 años, lo que en total, ¿no? Desde que se empezó a ir a la sierra hasta que se concluyó el proyecto, un buen rato tototote, pero bueno, pues estábamos novatos, no sabíamos qué estábamos haciendo muchas veces, y eso fue lo que alargó el proceso más de la cuenta. Ahorita ya nos sentimos un poquito más cómodos en esto de desarrollar, entonces ya esperamos que este proyecto nuevo no dure 4 años. ujú, claro. Eh, no sé si puedas comentarme a qué comunidades se dirigieron, más o menos, por qué rumbos, qué lugares. Híjole, pues la verdad es que fueron muchas, ¿no? Y muchos de los nombres pues, se me escapan. Los que más recuerdo fueron, ay, híjole, no, de comunidades sí te los voy a deber. La mayoría, o donde más nos enfocamos, fueron comunidades que estaban muy cercanos a Huerash o a Huerachi. eh, Cercanías de Krill y Madera, muchos asentamientos que estuvieron tanto aquí dentro de la ciudad como ya metidos en la sierra, cerca de Cuchillo Parado, cerca de... ¿Dónde más estuvimos? Obviamente, pues, no, Casas Grandes y esta zona arqueológica fuimos a Paquimé, fuimos a Cuevas, fuimos a Greco, fuimos a Samalayuca, estuvimos en algún momento. Ah, Básicamente, ¿no? La verdad es que los nombres te los voy a deber las comunidades, pero a los alrededores de estas ciudades fue donde estuvimos. Eh, no, ¿qué historia cuenta Bulaka? No me has comentado eso, como que, ¿cuál es la historia que cuenta el personaje y hacia dónde se dirige? ¿Qué es lo que puedes decirme de eso?
sin Mulaka, spoilearme mucho. sí, va a estar medio complicado, pero la historia de Mulaka, que es la parte ficción ahora sí del juego, es la historia de un Sukuruame, ¿no? Un Sukuruame es este rol dentro de la comunidad tarahumara que básicamente cumple la función de ligar el mundo espiritual con el mundo terrenal o mortal, ¿no? Es el miembro de la comunidad que puede comunicarse con espíritus, con dioses, con semidioses, que está en contacto con los Repamuchu, a menos los de arriba y y los de abajo. Um, y durante la historia del juego, durante los eventos del juego, tú empiezas, lo primero que pasa es que tienes un sueño, o Mulaka tiene un sueño en donde ve la creación del mundo, que es como inicia el juego, los Raramuris cayendo de las estrellas, la creación de la vida a través de la danza, la expansión, ¿no? Y el crecimiento del mundo. Que no sé si se toca en el juego, pero en teoría es la cuarta iteración del mundo, es después de la cuarta destrucción del mundo. Eh, o la tercera, no, es la cuarta. Y también dentro de este sueño, Mulaka ve la siguiente destrucción, ¿no? La que sería la quinta destrucción. Digo, él no sabe qué es la quinta, ni mucho menos, pero ve la siguiente destrucción y en el sueño se le acerca a Tochapi, que es uno de los semidioses, y le dice, ¿no? El mundo se avecina el fin del mundo y tienes que hacer algo, tú eres el único que puede hacer algo para evitarlo. Entonces, Mulaka despierta y no sabe qué onda y sabiendo que obviamente no fue un sueño normal, va a Samalayuca a hacer este viaje de pilgrimaje para buscar conocimiento, ¿no? Va a buscar a Hikuli para buscar iluminarse y saber qué está pasando. Y durante el trayecto se va encontrando con diferentes personajes que lo van informando un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo. Y entonces ya se divide un poquito la historia en diferentes escenarios y un arco único que los une a todos. Cada escenario es una ciudad o es un nivel, cada uno con su historia propia y aparte esta historia completa del fin del mundo que tú tienes que evitar, ¿no? Conforme vas avanzando conoces a los semidioses te dicen que hay una esencia o una presencia maligna que está llenando de corrupción la tierra y que está emanando del inframundo. Eh, y para llegar a ella necesitas el favor de los semidioses para que te acompañen y estén contigo durante ese encuentro. El juego es básicamente eso, ¿no? Es ir buscando a todos los semidioses, encontrarlos a todos, que te den su bendición. Su bendición en el juego corresponde a la transformación en su figura, ¿no? O sea, la bendición de Lawi, que es el carpintero real, te deja transformarte en un pájaro carpintero real. La bendición de Tata te deja transformarte en oso y así te la vas llevando. Eh, y al final, ya que llegas al final del juego, que ya tienes todas las transformaciones, te tienes que enfrentar a esta presencia que es la que está causando la corrupción en la tierra, ¿no? En la sierra. Creo que eso es todo lo que puedo decir sin entrar a territorio de spoiler. Básicamente esa es la trama. Wow, qué interesante, qué completo. ¿Alguna historia o leyenda que se te haya quedado que puedas contarme? Sí. Sí, sí, Esas que te sí. compartieron, alguna de la que más te guste. Esta tristemente no llegó al juego, pero fue con la que empezamos, o sea, fue la primera leyenda que dijimos, está perfecta, está así excelente para un juego y que después se fusilaron en el Zelda Breath of the Wild. Eh, Hay una historia y una leyenda de un hombre que estaba, hay muchas versiones, ¿no? Y cambiaba mucho persona a persona porque ya hay mucha influencia a veces de la iglesia o a veces de otros lugares más hispana. A veces la leyenda es que es un hombre huyendo de misioneros o de conquistadores, o a veces es huyendo de una tribu eh, en la que están en guerra, como los Elo, o como los Hopi, o como los Yaqui. Um, pero básicamente es un hombre que está huyendo de algo, está huyendo de un grupo que lo está persiguiendo en Basasiachi, eh, y lo acorralan en la parte de arriba, ¿no? O sea, lo acorralan en la cascada, básicamente. Y no teniendo a dónde ir, eh, y ya los malos quienes tocaran, creyendo que lo habían atrapado, el hombre se quita su zarape, lo agarra en sus manos y se lanza de la parte de arriba de la montaña. El zarape se abre, básicamente se hace un paracaídas y entonces se va planeando hasta la base de la cascada y logra huir. Esa fue la primer leyenda
que nos contaron. Y, y nos abrió mucho los ojos al potencial que tienen estas leyendas de, o sea, eso es una historia perfecta para un juego, o sea, es un escenario perfecto para un juego, ¿no? Saltar y hacer de paracaídas con tu poncho, con tu zarape, eh, quedó perfecto. Al final nunca lo incorporamos, pero nos dio mucha risa que justamente Breath of the Wild usara esta idea de glider para saltar de lugares altos y dijimos, ah, pues mira, ahí está, justamente. Eh, Además de eso, pues son series de leyendas que nos fueron diciendo y que todas están en el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Werachi, que es una pelea de dos guardias contra un machiré, son los alacranes, y nuestra interpretación de los machirés en el juego eran estas criaturas gigantescas como depredadores alfa. Um, y para poder salvar al pueblo de Werash o de Werachi, estos guardias dan su vida, ¿no? O sea, básicamente se sacrifican para que la gente del pueblo no sufriera, ¿no? Y originalmente ya cuando platicamos esto con Servín y cuando vivimos con ellos, la interpretación es la misma, ¿no? Es una fuerza externa que muy probablemente era la iglesia y que venía a conquistarlos y un grupo que defendió al resto de la cultura, se antepuso, ¿no? Y los detuvo. Es básicamente muchas de las historias giran alrededor de eso, pero en este caso le daban un giro muy padre con la onda de hombre contra animal y que hay una historia de sacrificio muy heroica, ¿no? Y en el juego lo interpretamos con dos guardias que se pelean con un machire gigante, uno de los dos se tira a este cráter de piedra que hay en la piedra, que hay en la sierra, perdón, eh, y por seguirlo el alacrán se cae en él y ya no se puede escapar, ¿no? O sea, ya la piedra sólida no deja que se salga del cráter. Eh, y entonces tú cuando llegas a ese nivel, te das cuenta de todo eso, ¿no? O sea, tienes que pelear con el alacrán dentro del cráter, encuentras a los fantasmas de los dos guardias que defendieron y que te cuentan un poquito la historia. Son cositas, ¿no? Que fuimos metiendo así en el juego y a mí en lo particular ese me gusta mucho. Y pues en fin, ¿no? Son un chorrotal de historias Y en lo tenemos. personal, creo que este nivel de jugar, llegué a jugar un poco. Uh -huh, Una fue que era, creo, el desierto, en lo que era parecía un mercado, uh -huh. que fue Samalayuca. Paquimé, ¿no? Es el del mercado. Y luego me tocó, pues creo que fue este, que era como que tipo un volcán, pero sin, pues sin lava, únicamente era como tierra. Uh -huh. Y salían como que alacranes o arañitas o alguna cosa así. O sea, estaba el jefe grande y luego unos pequeños. No, Probablemente había el que más es así como dices, la cueva de las monas, que es pura piedra, ¿no? También pues es una cueva y podría ser, pero no, este es el quinto, este es verde, es la jungla básicamente, que es donde me están los estaré alacranes. confundiendo de, pero algo así Sí, bueno, recuerdo. Ya fue así, lo llegué a hace ver. ratillo. Sí, bueno, sí, bueno. Y bueno, de los desafíos del lenguaje que se enfrentaron, ¿tuviste que aprender Tarahumara? ¿Tuvieron que aprender Tarahumara? ¿O cómo era que se comunicaban? No, ¿Cómo las? afortunadamente, cuando por falta de otro mejor nombre, los altos mandos siempre podemos hablar con ellos en español, o sea, los gobernadores. Eh, Cuando teníamos que entrevistar a algún miembro ya de la comunidad que a lo mejor no supiera español, normalmente teníamos a algún intérprete que nos pudiera ayudar con traducciones y demás. Aprendimos muy básicos, ¿no? No pasábamos de Cuirabá y básicamente fue todo. Nomás para decirlo lo básico, básico. Sí, no, por favor, dices. Pero para lo demás teníamos a nuestro intérprete que nos ayudaba a sacar esas leyendas. Sí, bueno, sin embargo, también esto les facilita mucho la entrada, ¿no? El poder ya como que tener algunas palabras para establecer ese lazo, ¿no? De ya, de más Totalmente, confianza. totalmente, sí, claro, totalmente. Bueno, ya se pregunta mucho respecto al término del juego, eh, cuando ellos lo pudieron jugar, quiénes lo jugaron, qué sintieron ellos al poder pues materializar aquellas leyendas, aquellos pensamientos y en algo pues que no tenía, pues que tú lo ves como una idea y lo haces en tu mente, pero el momento en que se materialice en algo pues físico, virtual, ¿qué les llegó a, pues a qué llegan a decir, qué llegan a sentir, qué fue? ¿Qué, qué llegamos a sentir nosotros o los miembros de la comunidad cuando Pues ambos, o sea, ustedes por su parte haberlo hecho y ellos de poder pues ver eso ya en persona, digamos. Sí, pues te digo, mira, para ellos, o sea, para el lado de ellos, eh,
Yo creo que lo que más vi fue asombro, ¿no? Obviamente también había mucho eh, no entender completamente qué es lo que estaban viendo. O sea, para ellos pues estaban viendo una película, no tanto un juego, por más que nosotros lo estuviéramos jugando con ellos. Eh, Asombro del lado tecnológico y asombro de reconocimiento, ¿no? O sea, esos momentos que te digo de reconocer a alguna figura o algún personaje o hasta algún atuendo, ¿no? Y algún lugar de, eso es Samalayuca, ¿no? Ahí está el Hikuri o cosas así. Era así como los momentos bonitos que vimos. Para nosotros fue, ah, es bien difícil de describir, ¿no? Porque fue la culminación de años y años de trabajo y de mucho sufrir y de no saber si la íbamos a hacer. Yo creo que cuando salió el juego realmente no nos terminó de caer el 20 de todo lo que había pasado, ¿no? O sea, yo creo que todavía duró algún tiempo, un par de meses en lo que realmente nos cayó el 20 bien de que estaba, de lo que habíamos hecho. Probablemente cuando empezaron a verse los resultados ya de regreso, ¿no? O sea, cuando empezamos a recibir las llamadas para dar conferencias o cuando empezamos a recibir que nos querían entrevistar de GameSpot o de IGN o de sitios que nosotros toda la vida seguimos, pero que nunca pensamos que iban a tener un interés en nosotros. O sea, ahí fue donde nos empezó a caer el 20 de, caray, o sea, pues hicimos un videojuego, ¿no? O sea, salió y está y lo puedes comprar y yo creo que ahí fue donde nos llegó así como esa satisfacción de saber que habíamos hecho algo, ¿no? Que es algo que tiene muchas fallas y que puede ser mucho mejor, pero que lo habíamos logrado, que habíamos terminado el proceso y que ya habíamos empezado a trabajar en lo que sigue, ¿no? O sea, no quedarse estancados para nosotros era muy importante. Entonces, pues ya estábamos bien metidos en la preproducción de lo que seguía y pues así le seguimos dando. No, pues no sé si tengas algo que agregar, algo Eh, personal acerca de esto. pues sí, mira, yo siempre intento, cuando hacemos así entrevistas, normalmente siempre nos preguntan qué le recomiendas a la gente, ¿no? O sea, a la gente que está empezando, a la gente que a lo mejor puede tener un interés en entrarle a esto de la industria. Y yo siempre les digo que hay dos cosas que tiene que saber la gente, ¿no? Y luego más cuando es algo tan de nicho como lo hicimos nosotros con la cultura. Pero de una manera general en videojuegos, la gente tiene que saber que es bien complicado, o sea, que es súper, súper, súper difícil. Es básicamente hacer una película y hacerlo más difícil porque tienes que hacerlo Interactivo. interactivo, exactamente. Y de verdad es un reto mayor. Entonces, no cualquiera va a entrar, no cualquiera va a poder hacerlo y hay una competencia tremenda, ¿no? O sea, el mero hecho de entrar no te hace competir con la gente de México, te hace competir con la gente de todo el mundo, que es una industria global. Eh, Eso es para como para sentar los pies en la tierra. Pero la segunda parte, o sea, la otra cosa que también tienes que hacer si quieres hacer desarrollo de videojuegos en México es que, que no es imposible, ¿no? O sea, si un grupo de gente rara como nosotros lo logró hacer a pesar de que nos tomó los 4 años que nos tomó y a pesar de que empezamos prácticamente sin saber nada, si nosotros lo podemos hacer, entonces realmente pues no hay razón por la que cualquier otro grupo de gente que probablemente tenga más talento no lo pueda hacer, ¿no? O sea, es cosa de pegarse contra la pared hasta que la pared ceda y eventualmente sí cede, ¿no? Y nomás hay que meterle tiempo, hay que meterle esfuerzo, hay que meterle estudio y eventualmente se va dando la cosa, ¿no? O sea, la industria es más amistosa de lo que uno cree al principio. O sea, ya cuando empiezas a hacer contactos o que empiezas a conocer gente, es bien fácil encontrar apoyo, ¿no? Y encontrar ayuda. Entonces, yo siempre intento motivar a que la gente se lance, ¿no? O sea, que la gente empiece a ver esto como algo factible, como algo viable a lo que se puede dedicar. Y ojalá que en algún punto de la historia empecemos a ver más estudios surgir, más juegos surgir, juegos que sean mucho mejores que Mulaka, y que entonces nos toque a nosotros ver y jugar, ¿no? O sea, ahora sí ver y jugar los otros juegos que sí se Claro. hicieron aquí, como ya lo hemos empezado a ver, ¿no? O sea, estudios en Veracruz, en Jalapa, Neon City Riders, que es de Mecha Studios, que acaba de salir, de Navegante Games, Greek, que va a salir más adelante en el año. Son juegos que se ven increíbles, que se ven hermosos y que nos da mucho gusto empezar a ver que siguen surgiendo, ¿no? Y que esperamos que sigan más, muchos más adelante. Sobre Mulaka, ¿en qué plataformas lo podemos encontrar si tienen que comprarlo?
Mulaka, si alguien lo quiere comprar, lo puede encontrar en todas las plataformas. Mulaka fue el primer juego mexicano en la historia en estar en todas las consolas de una sola generación. En este caso, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y en PC a través de una serie de tiendas digitales. Pueden comprar la versión digital en las tiendas digitales de cada una de las plataformas. En PC pueden comprarlo en Steam, pueden comprarlo en GOG, pueden comprarlo en Home Store, pueden comprarlo creo que en Ichidora.io también debe de estar. Y básicamente donde quieran, o sea, está en todos lados. Hola. Y realmente, bueno, te agradezco, bueno, les agradezco el estudio porque realmente es un gran proyecto que, aunque no seas muy fan de los videojuegos, o sea, es algo que vale la pena explorar, probar, porque pues no es en sí un juego como tal, sino que es parte de la cultura y más si eres chihuahuense. Sí, Considero, totalmente de acuerdo. Pues no, al revés, te agradezco a ti por abrirnos el espacio, por el interés y como a todo el mundo le decimos, ¿no? O sea, el estudio siempre tiene las puertas abiertas para lo que sea. Gracias a ti por tu tiempo y por dejarnos hablar y explayarnos. Y para lo que sea, pues estamos a la orden. También en nuestras redes sociales están siempre abiertas, siempre Lienzo México o Lienzo MX en todas. te agradezco mucho el tiempo. Igual, pues, como estudiante de la licenciatura en educación de la UACJ, pues, muchas gracias por permitirme explorar todo este proceso y conocer Murlaca más a fondo. Un gusto, un gusto, un gusto. Cuando quiera. Muy bien, pues si gustas despedirte. Sale. Pues sí, básicamente, ¿no? Fui Guillermo de parte de Lienzo y, y pues a seguir jugando, ¿no? O sea, yo creo que a esta pandemia nos ha dejado la oportunidad de por lo menos seguir explorando nuevas experiencias diferentes y seguir trabajando en los que hemos podido seguir trabajando y estudiando. Gracias a ti, gracias al instituto por seguir moviéndole, por seguir teniendo interés y ojalá que nos veamos pronto otra vez.